Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Miren nada más la sorpresa que les tengo tan bonita. Levi, el capitán Levi Ackerman, de Ataque de Titanes. ¿Cómo lo ven? Ojalá que les guste. Yo estoy feliz, feliz, feliz con el resultado de mi Levi. Está precioso. Bueno, para mí está precioso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Pensé que iba a ser más fácil de realizar, ¿eh? Yo dije, papita, papita. No crea. Me costó más de lo que yo me imaginaba, pero el resultado para mí fue genial y espero que a ustedes les guste también. Miren qué bonito quedó con su capita y toda la cosa. La capa se le puede quitar, ¿eh? Ahorita se los muestro sin capa. ¿Qué creen? Que quería contarles? Me retrasé un poquito en sacar tutoriales aquí porque tenía un dedo lastimado. Ya prácticamente no me duele. Prácticamente mi dedo ya está bien. Entonces pues vámonos ahora sí con muchas ganas. En mi otro canal, Cometa Crochet, tenía muy avanzado el proyecto de una muñeca que hice allá. Miren, miren cómo se ve sin su capa. Vean el nivel de detalle que tiene Levi en sus botitas, en su ropita. Está fabuloso. Su saquito, su chaquetita está preciosa. Así es que bueno, espero que se animen a realizarlo. Y les contaba, me lastimé un dedo. El proyecto que tengo en Cometa Crochet ya lo tenía avanzado, prácticamente terminado. Y bueno, pues quise irme llevando el proyecto de Cometa Crochet, irlo acabando poco a poquito sin esforzar mi mano, mi dedo. Y bueno, lo terminé y me tardé un poco, pero miren, creo que valió la pena el resultado. Muchas me han estado pidiendo Inosuke, así es que después de Levi seguimos con Inosuke, para ya cumplir con la colección completa de Demon Slayer. Miren nada más mi Levi. Espero que les guste y que se animen a realizarlo junto conmigo. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Que compartan el canal con todo el mundo y mándenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Vamos a ir haciendo la mayor parte de los personajes, aunque sea poco a poquito. Hacer un patrón lleva su tiempo y así es que bueno, no es así tan rápido, pero los vamos a ir haciendo poco a poquito. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allá vamos a poder estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Allá les comparto algunos consejillos y algunas cosas que nos hagan hacer el día más agradable y en ocasiones reír un poquitito. Muy bien, pues vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Miren, antes de ver los materiales que vamos a requerir, vamos a medir a Levi, ¿les parece? Siempre hay que medirlo porque a veces ustedes tienen esa duda. Miren, de la cabecita a los piecitos mide 27 centímetros. Tal vez ustedes vean menos, pero no es así. Ese es la posición de la cámara, pero mide 27 centímetros, amigas. Muy bien, vamos a acomodar aquí a nuestro capitán Levi para que nos acompañe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para su realización. Todo el personaje fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Muy bien. Este que están viendo en la imagen es de color carne. Con este vamos a hacer la carita, el cuello y las manitas. Bueno, y también las orejitas. Es color carne. Sabemos que, miren, aquí está. Sabemos que Sinfonía siempre nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5. Muy bien. Esto es el primer material que vamos a requerir. También las orejitas, ¿eh? Muy bien. Y la nariz, con ese también le bordé la nariz. Muy bien. Vamos a necesitar también que es el color gris claro. Con este color gris claro vamos a hacer parte de las piernas y parte del cuerpo de nuestro capitán. Muy bien. Aquí ven, miren. Aquí en el pecho están viendo parte del cuerpo y parte de las piernas. ¿Qué más? Vamos a necesitar también que es de color café oscuro.
Muy bien. Claro que ustedes pueden utilizar los materiales con los que ustedes estén acostumbrados a trabajar, con los que más les gusten, ¿eh? Yo hice con este café las botas y estos detalles que tiene miren, esto, esa cosita cruzada, no sé cómo se llama, si alguien sabe díganme, esa cosita cruzada que tiene en la cintura y varios detalles que lleva en su cuerpecito. Miren, vamos a hacer la chaquetita. Se hace súper rápido, súper fácil. Bueno, el color que más se adecuó al color de la chaquetita de Levi es este en marca La Abuelita. Es el único material que utilicé en marca La Abuelita porque el color era pues casi idéntico al del personaje. Es color tabaco. Con este vamos a hacer únicamente la chaquetita. Parte de la chaquetita, o sea, la vamos a hacer unida con los brazos, ¿eh? Muy bien, miren, para el pelito vamos a usar este de la marca Meta, perdón, la marca El Gato, y es el tipo de estambre es Meta. Es negro 99B, es color negro, marca El Gato, tipo Meta. Pueden utilizar, si ustedes quieren, marca Sinfonía. No hay ningún problema si quieren utilizar para el pelo marca Sinfonía. A mí me gustó este del Gato Meta. Bueno, pues al principio les dije que en su totalidad estaba hecho con marca Sinfonía y no fue así, ¿verdad? Una disculpa. Miren, van a ocupar para este detallito que tiene aquí en el pecho. Es como un corbatín, algo así. Miren, si tienen hilo de bordar, ese estaría perfecto. Yo utilicé, como no tenía hilo de bordar, el mismo de la marca Sinfonía tiene 6 hebras. Yo lo dividí en 3 hebras y utilicé solo 3 hebras para hacer esa especie de corbatín. ¿Por qué lo hice así? Porque necesitaba yo que quedara delgadito y me diera este efecto así como de holancito, como este doblecito que hace aquí. Es por eso que lo hice con hilo delgado. Porque si lo hacen con el Sinfonía tal cual como está, no da el efecto, ¿eh? Entonces, ya sea que se decidan a utilizar hilo para bordar de color blanco o hagan lo mismo que yo. Es una hebra muy pequeña porque es una pieza muy, muy pequeñita. Entonces no se desperdicia material. La mitad pueden utilizar las 2 mitades para realizar esa pieza. Pero si tienen hilo de bordar, pues está muy bien. Y con perdón, era el único que tenía. Es así, verde. El color es verde. Con hice la capa de Levi. Así es que bueno, en cuanto a hilazas, eso es todo. Vamos a necesitar también nuestro crochet 2.5. Es el número del crochet. Tijeras. Aguja lanera. Marcador de puntos. Relleno. Miren, nuestro Levi está articulado, ¿eh? Así es que para poder articularlo vamos a requerir alambre, amigas. Si no quieren articularlo no pasa nada, pero sí van a necesitar forzosamente poner un soporte en el cuello para que la cabecita la sostenga. Pueden utilizar una barra de silicón de este tipo, una barra de silicón de las delgadas. Incluso pueden ponerle esta parte de la pluma. Si tienen por ahí plumas ya que no tienen tinta, pueden poner esta parte de la pluma, un palito de madera, en fin. Pero sí, si no lo quieren articular está bien, pero sí necesita forzosamente el soporte. Ese soporte debe abarcar casi toda la cabeza, lo más que se pueda de la cabeza y lo más que se pueda del cuerpo. Es importante que sea así porque si ponen un soporte muy corto no va a ser suficiente para que quede la cabecita bien rígida. Entonces el soporte que ustedes elijan, un palito, el bolígrafo, la barra de silicón tiene que ser suficientemente grande para que abarque, repito, la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. Si se deciden articularlo van a necesitar alambre. Si van a la papelería, piden alambre de un grosor mediano. Lo compré de calibre 18 en una tienda de manualidades aquí en la Ciudad de México que se llama Fantasías Miguel. Calibre mediano o calibre 18. Unas pinzas como estas
que nos van a servir para cortar el alambre a la medida que lo necesitamos y doblar las puntas de los alambres para seguridad de quien manipule a Levi. Vamos a necesitar también un poquito de cinta transparente, cinta canela, cinta de aislar para colocar en el alambre como protección, sobre todo en las puntas de los alambres. Doblamos las puntas, no hay tanto peligro, pero bueno, mientras más reforcemos es mejor. Miren, se me olvidaba decirles que también dos limpiapipas para articular los bracitos, y van a requerir un par de ojitos de seguridad del número 10. Sí, dos limpiapipas uno para cada bracito, o sea, un par de limpiapipas. Con esas vamos a articular los bracitos, y van a necesitar también un poquitín de silicón frío o caliente, como ustedes si están acostumbrados a utilizar el silicón caliente, está bien, frío o caliente no pasa nada. Y un botoncito, fíjense que en la imagen yo vi que tenía un botón que se ve como color plata. No lo conseguí, pero espero conseguirlo para cuando hagamos el original. Perdón, cuando hagamos el tutorial, trataré de conseguir un botón de color plata. Muy bien, pues vayan preparando sus materiales. Antes de lo que ustedes se imaginan, vamos a comenzar con los tutoriales para la realización de el Capitán Levi Ackerman de Ataque de Titanes. Muy bien, pues por lo pronto cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.